Hola a todos, bienvenido al cursado virtual de análisis cuantitativo de los negocios. En esta ocasión vamos a ver el tema número 2, optimización lineal. Vamos a resolver el problema número 7 de la cartilla de ejercicios. El problema número 7 es el que está viendo ahora en pantalla. Es el momento para pausar el video, leemos el temario y así podemos continuar con la ejercitación. Bien, una vez que leímos el temario, nos encontramos con Walter White, que es un fabricante de vidrio. Él produce dos tipos de productos, tiene un cristal blanco y un cristal azul, y nos cuenta una cierta situación en la cual se enfrenta. Nosotros, para resolver un ejercicio de un problema de programación lineal o optimización lineal, lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos. Esos pasos son 4. El primer paso es tratar de definir el problema. El segundo paso es tratar de identificar la función objetivo y las restricciones. El tercer paso va a ser identificar cuáles son nuestras variables de decisión. Y por último, vamos a utilizar las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo para desarrollar un modelo matemático para poder enfrentar y darle solución a este problema. Bien, entonces vamos con el primer paso. El primer paso, como bien dijimos, es tratar de definir el problema. Este problema, por lo que podemos leer, nos habla de dos productos. Él quiere producir al menos un 60% de un producto que del otro, sobre el total de la producción. Tiene cierta inversión y sabe que todo lo que se produce se vende. Entonces, en el fondo, este tipo de problema es un problema de tipo mezcla de productos. Porque en el fondo nos estamos dando cuenta de que lo que queremos saber es cuánto deberíamos producir de cada uno de los productos, teniendo en cuenta todas las restricciones que tenemos. Entonces ya tenemos el primer paso realizado. Sabemos que es una mezcla de productos. Vamos al segundo paso. Tenemos que tratar de identificar cuál es nuestra función objetivo y cuáles son nuestras restricciones. Bien, por lo que podemos ver, acá nos habla de ganancia. Nos habla de ganancia, tenemos los costos, tenemos el precio. Entonces, lo que podemos identificar en este ejercicio es que lo que quiere Walter White es maximizar su ganancia, es obtener la mayor rentabilidad posible. Bien, entonces ya identificamos lo que sería la función objetivo. Recordemos que en programación lineal tenemos dos tipos de objetivos, maximizar y minimizar, todo dependiendo del caso. En este caso, lo que queremos maximizar es la ganancia. Y vamos a identificar ahora cuáles son nuestras restricciones. Recordemos que las restricciones se pueden clasificar en 4. Tenemos las de demanda, tenemos la de política, la financiera y la de capacidad. Bien, leyendo el temario nos damos cuenta de que tenemos dos tipos de restricciones. El primer grupo de restricciones que tenemos es de capacidad. ¿Por qué? Porque él tiene un cierto stock de insumos para producir los dos tipos de productos que tienen. Es decir, no puede sobrepasar ese límite. Ese es su stock final. No puede producir, tiene que producir la mayor cantidad posible de cristal blanco y azul de acuerdo a los insumos que él posee. Y el segundo grupo de restricciones, acá nos habla de que él quiere producir al menos un 60% de un tipo de cristal.
Este tipo de restricción es de tipo de política. Lo de tipo de política siempre están definidos por lo que sería la misma empresa, la misma organización. Bien, entonces ya tenemos identificado lo que serían nuestros dos grupos de restricciones. Tenemos la restricción de capacidad, que está determinada por los insumos que tiene, y la de política por la relación que él quiere de producción de sus dos productos. Entonces, ahora vamos a continuar con el tercer paso, que sería identificar nuestras variables de decisión. Bien, acá nuestras variables de decisión, por lo que podemos ver, es la cantidad de producto que teníamos que producir de cristal blanco y de cristal azul. Porque, como bien dijimos al principio, esto era un problema de mezcla de productos. Entonces, ya tenemos identificado nuestros tres elementos, nuestra función objetivo, que era maximizar ganancias, nuestras restricciones, que eran de capacidad y de política, y nuestra variable de decisión, que sería nuestra cantidad a producir de cada uno de los productos, obviamente. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar todo un modelo matemático teniendo en cuenta los tres elementos que acabamos de mencionar, la variable de decisión, la función objetivo y las restricciones. ¿Cómo hacemos eso? Bien, para visualizar los datos que nosotros contamos, podemos utilizar tres tipos de herramientas. Primero, árbol de decisión. Segundo, línea de tiempo. Y por último, una matriz. En este caso, lo que más se adecua es una matriz de datos. ¿Cómo lo hacemos eso? De la siguiente manera. Primero, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar, como bien dijimos, la función objetivo era maximizar la ganancia, entonces esa ganancia va a estar dada por la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Los ingresos totales, siguiendo el modelo CBU, los ingresos totales van a estar dados por el precio por la cantidad. Acá en los datos ya tenemos el precio de cada uno de los productos. Y la cantidad es nuestra variable de decisión, es lo que queremos averiguar. Después, los costos totales están divididos en dos, los costos fijos y los costos variables. Costo fijo en este caso no tenemos, no lo menciona el temario, pero sí podemos identificar nuestro costo variable unitario. Ese costo variable va a estar determinado por el requerimiento de insumo de cada uno de los productos. Esos insumos tienen un costo y lo que queremos saber es cuánto corresponde ese costo de insumo hacia el producto. Entonces, vamos a continuar de la siguiente manera. Vemos de que tenemos dos tablas. Esas dos tablas están en el temario. Yo solo lo transcribí. La primera tabla nos habla de cuánto se requiere en gramos producir una unidad de cristal blanco y cuánto se requiere en gramos producir una unidad de cristal azul. Después, en el segundo cuadro, nuestra segunda tabla de datos, nos menciona el costo que tiene por kilogramo de insumo y cuánto disponemos en total. Entonces, acá vemos que hay un tipo de incompatibilidad. En este cuadro nos está hablando de kilogramos y en este cuadro nos habla de gramos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros siempre cuando desarrollamos un modelo matemático lo que tenemos que tratar de hacer es llevar todo a una misma unidad de medida, dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, para nosotros calcular el costo de cada uno de los productos, esto lo podríamos transformar en kilogramos o directamente el costo lo transformamos en costo por gramo. Cualquiera de las dos es válida, se puede hacer, pero siempre hay que tratar de respetar una misma unidad de medida. Yo lo que voy a hacer en este momento, voy a utilizar
voy a pasar todo a kilogramos. Entonces, ¿cómo paso eso a kilogramos? Estos datos los voy a traspasar de esta manera. Yo sé que esto es cristal blanco y cristal azul. Vamos a pasar los datos. Yo lo voy a pasar todo a kilogramos. Estos 100 gramos los divido en 1000, por lo que serían los 1000 gramos. Es decir, de que 100 gramos equivale a 0,1 kilogramos. Y así hacemos con el resto de la tabla. Lo mismo realizamos para el cristal azul. Ya tenemos los requerimientos en kilogramos. Es indistinto, esta tabla lo podría haber hecho en este sector, es lo mismo. Bien, yo lo hice aparte porque acá voy a calcular el costo por cada uno de los insumos que necesita producir para cada uno de los cristales. Entonces acá ya tengo el requerimiento por insumo del producto cristal blanco. Entonces lo único que me hace falta es determinar cuánto es el costo, cuánto equivale 100 gramos en el costo por kilogramo. Lo único que debería hacer es multiplicar esto por el costo de kilogramo. Me da 1,5. Ese sería el costo. Estos serían los costos por cada uno de los requerimientos. Es decir, que 7,50 me cuesta a mí los 300 gramos de aluminio o 0,3 kilogramos de aluminio. Vamos a hacer el mismo procedimiento para cristal azul. Vemos que, por ejemplo, este dato dice que 6 pesos me cuesta los 400 gramos de cuarzo refinado. O el 0,4 kilogramos de cuarzo refinado. Esto no lo olvidemos que es de costo. Bien, ahí ya tenemos el costo por insumo de cada uno de los productos. Pero esta información está muy desagregada. En este momento esa información no nos sirve. Lo que estamos buscando nosotros es el costo variable unitario. ¿Cómo se compone eso? De todos los costos de insumos que requiere cristal blanco y cristal azul. Entonces lo único que hacemos es aplicar la fórmula de suma para saber cuánto es el costo total, el costo variable unitario, de producir un cristal blanco y de producir un cristal azul. Entonces estos son nuestros resultados. Yo sé que para producir cristal blanco me cuesta a mí, o sea a Walter White, 21,75. Y para producir cristal azul tiene un costo de 19 pesos. Hasta ahí llegamos al primer dato, de costo variable unitario. Para seguir con el modelito, ahora hay que tratar de formular el modelo matemático. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos que nuestras variables de decisión, vamos a llamar x1, va a ser la cantidad a producir de cristal blanco y x2 va a ser la cantidad a producir de cristal azul. Perfecto. Esa era nuestra variable de decisión. Y nuestra función objetivo era maximizar las ganancias. ¿Maximizar la ganancia de qué? Teniendo en cuenta cuánto vamos a producir de cristal blanco y cristal azul. Entonces vamos a modelar esto matemáticamente. Ponemos que x1 es cristal blanco y x2 va a ser nuestro cristal azul. Pueden completarlo como ustedes quieran. Esto va a ser el cristal blanco y este
cristal azul. Así no nos perdamos. Bien, entonces este va a ser la ganancia. Está determinada por la diferencia entre los ingresos y los costos. En este caso, como no tenemos costos fijos, lo que nos conviene es trabajar con la contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia que hay entre el precio y el costo variable. Entonces, ya sabemos que de cristal blanco el precio es de 25 pesos y para el cristal azul 21. Entonces ponemos 25 menos el costo de producir una unidad de cristal blanco y 21 menos el costo de producir cristal azul. Perfecto. Y nosotros, nuestras variables de decisión va a ser la cantidad a producir de cada uno de los productos. Acá generalmente ponen variable de decisión, pero yo lo voy a llamar variable de decisión cantidad a producir. Lo importante es hacerlo lo más completo posible, que se entienda el modelo. Es decir, que esta variable de decisión es la cantidad a producir de cristal blanco y esta va a ser la cantidad a producir de cristal azul. Entonces, como queremos determinar cuánto nos daría la ganancia, nuestra ganancia estaría formulada por la contribución marginal por la cantidad que voy a producir de cristal blanco y la contribución marginal de cristal azul por su misma cantidad. Eso lo vamos a hacer a través de la fórmula suma producto de las contribuciones marginales por la cantidad a producir. Esta fórmula lo que hace es multiplicar la primera celda de la primera fila con la primera celda de la segunda fila. La segunda celda de la primera fila con la segunda celda de la segunda fila. Y así va alternando. Es decir, que 3,25 por 1 más 2 por 1 nos da 5,25. Esta sería la ganancia en el caso de que nuestra mezcla de producción sea una unidad de cada uno. Entonces, esto está sujeto a restricciones. Recordemos que las restricciones teníamos de dos tipos. Teníamos las restricciones de capacidad, que eran de los insumos que teníamos disponibles, que era esta cantidad, 2.000, 1.300, 1.500. Entonces, acá lo vamos a transcribir de la siguiente manera. Quizás algunos se pueden llegar a preguntar, ¿por qué no hay un tercer grupo de restricciones que hable sobre la parte financiera? Si acá estamos hablando de la inversión. No, el temario nos dice de que Walter White hizo una inversión de 139.000 pesos y que a través de esa inversión pudo adquirir todos esos insumos. O sea, no tenemos ningún tipo de restricción ahí. Fue una inversión que se hizo al inicio y no forma parte, no es algo relevante para nuestro problema. A lo que a nosotros nos interesa es la cantidad de insumos que pudimos adquirir con ese monto de dinero. Bien, entonces acá tenemos nuestro primer grupo de restricción. La cantidad de etanol, la cantidad de aluminio, hidróxido de carbono, fósforo y cuarzo refinado. ¿Cómo procedemos a hacer eso? Bien, para resolver esto, tenemos que tener en cuenta algo. Los requerimientos de cada uno de los productos por su respectivo insumo y la cantidad total que tenemos disponible de ese insumo. Es decir, que la cantidad que requiere cristal blanco y cristal azul no debería superar los 1.000 kilogramos. Es decir, que la cantidad que se produzca de cristal blanco y cristal azul, según sus requerimientos, no deberían superar los 1.000 kilogramos. Entonces, acá lo que tenemos que utilizar es el coeficiente tecnológico, es decir, la parte de requerimientos.
que era esto. Recuerden que nosotros estuvimos trabajando en kilogramos. Siempre tiene que ser la misma unidad de medida. Es decir, de que el requerimiento de cristal blanco de etanol es de 100 gramos. Pero esos 100 gramos lo vamos a transformar en kilogramos y nos da de 0,1. Lo mismo hacemos para el resto de las unidades, el resto del insumo. Y ese sería el requerimiento en kilogramos de cada uno de los insumos. Como bien dijimos, esto no debería superar la cantidad total disponible. Bien, así queda desarrollado nuestro primer grupo de restricciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos al segundo grupo de restricciones, que eran de política. Recordemos que todo esto era de capacidad. Y ahora vamos al de política, que era la producción del 60%. Bien, ahora acá tenemos que hacer una operación algebraica. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Walter White quiere producir por lo menos del total de su producción el 60% en cristal azul, porque es el que más le gusta a la gente. Entonces tenemos que desarrollar matemáticamente una expresión algebraica que sintetice ese requerimiento, esa restricción. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Bien, sabemos que x1, esta es x2, perfecto. Eso quedaría de la siguiente manera. X2, recordemos que es cristal azul. Él quiere que por lo menos el 60% del total de lo que vamos a producir, es decir, de la cantidad total que vamos a producir de X1 y X2, que es cristal blanco y cristal azul, el 60% tiene que ser del cristal azul. Entonces aplicamos lo que sería la distributiva. Nosotros sabemos que algebraicamente X2 debería ser por lo menos el 60% de la producción total, quedaría de esta manera, expresada de esta manera, y pasando todos los términos al lado izquierdo de la ecuación, de la inecuación, nos queda lo siguiente, de que X2 tiene que tener un coeficiente de 0,4 y X1 un coeficiente de menos 0,6. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es lo mismo que escribimos al principio, de que X2 tiene que ser mayor o igual al 60% de la producción total. Entonces vamos a tratar de transcribir esto a lo que sería la restricción en nuestro modelito. Es decir, de que de cristal blanco recordemos que nos quedaba menos 0,6 y de cristal azul nos quedaba el 0,4. Esto tendría que ser mayor o igual a 0. Esta era nuestra restricción de política. Perfecto. Va tomando forma el modelito. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente. Nosotros estamos trabajando en un programa de producción, en un proceso de producción. Es decir, que nuestra cantidad de producción nunca puede ser inferior a 0. No puede tomar valor negativo. No puedo producir menos 4 cristales. Siempre hay que trabajar con cantidades reales. Es decir, que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces agregamos una restricción de no negatividad. La última restricción, vamos a decir restricción no negatividad. ¿Cómo escribimos eso? Esto no hace falta
escribirlo matemáticamente acá dentro del modelo. Lo único que hacemos es escribirlo para dejar asentado de que estamos trabajando con unidades reales. La restricción de no negatividad va a ser la siguiente. De x sub i pertenece a los reales positivos unidos al 0. Para todo i, para i igual a 1 y 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que x sub i pertenece a los reales unidos al 0. Es decir, de que xi puede tomar valor 1 o 2. Es decir, x1, que es cristal blanco, pertenece a los reales positivos unidos al 0, y lo mismo pasa con x2. x2 pertenece a los reales positivos unidos al 0. Ya vamos a ver por qué no utilizamos una expresión algebraica para incorporar este modelito. Bien, entonces acá lo que nos falta es tratar de formular esta parte del requerimiento total. ¿Cómo expresamos eso, el requerimiento total, comparándolo con la capacidad que tenemos? De la siguiente manera. Utilizamos la misma formulita, la suma producto, de lo que serían las cantidades a producir de cada uno y lo dejamos fijo. Con F4 lo dejan fijo. Y lo multiplicamos por el requerimiento de cada uno. Bien, vamos a esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese 0,35? Recordemos de que la fórmula suma producto lo que hace es multiplicar la primera fila que tenemos, la primera matriz, vamos a llamar esta matriz fila, nuestro vector. Lo vamos a multiplicar la primera celda con la primera celda de la segunda fila. La segunda celda de la primera fila con la segunda celda de la segunda fila. Es decir, que si tenemos un programa de producción de una unidad de cristal blanco y una unidad de cristal azul, vamos a consumir de etanol solamente 0,35 kilogramos, es decir, 350 gramos. Si esto lo ponemos 100 y acá también ponemos 100, vamos a consumir 35 kilogramos del total que tenemos de etanol. Y esta regla se sigue cumpliendo. 35 kilogramos es menor a 1000, que es la capacidad total que tenemos de etanol. Bien, esto lo llevamos hasta el final y nos queda la misma explicación, es para todo. Esto sería, por ejemplo, de que produciendo 100 de cristal blanco y 100 de cristal azul, según el requerimiento de aluminio, vamos a consumir 40 kilogramos y tenemos disponible 1300. Ahora lo que vamos a utilizar es un complemento de la hoja de cálculo. Vamos a utilizar el solver. Recuerden el tenerlo activado, pueden ir a opciones, complementos, complemento de Excel, ir, y ahí tienen que tener activado solver. Yo ya lo tengo activado, así que no me hace falta. Entonces vamos a resolver. Recuerden que este era nuestro valor final de nuestra función objetivo, que nuestra función objetivo era maximizar la ganancia. Esto quiere decir cuánto nos queda de ganancia a nosotros. Vamos a datos, solver, y acá vamos a trabajar. Vamos a ir explicando cada uno de los pasitos. Establecer objetivo es nuestra celda objetivo. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es el valor final de nuestra función objetivo. El valor final de nuestra función objetivo es la que acabamos de realizar, es ese 525. Entonces seleccionamos la celdita de la ganancia total. ¿Qué es lo que queremos hacer? Recordemos que teníamos dos tipos de objetivo en programación lineal: maximizar o minimizar. En este caso queremos maximizar la ganancia, entonces tildamos a maximizar.
Si tuviésemos, por ejemplo, que minimizar el costo, ponemos minimizar. En este caso es maximizar. Cambiando las celdas de variables. Acá nos pide cuáles son nuestras variables de decisión. Nuestras variables de decisión son estas dos. La cantidad a producir de cristal blanco y la cantidad a producir de cristal azul. Sujeto a las restricciones. Acá lo que tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Lo ideal es que siempre traten de ordenar las restricciones según el tipo de relación que exista o el tipo de restricción que tengamos. Lo ideal sería que agrupen todos los menor igual al principio y después todos los mayor igual o como quieran. Primero todo lo mayor igual y después lo menor igual, es indistinto. Así resulta más fácil. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora, si yo lo tuviera desordenado, tendría que ir uno a uno buscando, tildando, agregando las restricciones. Pero como los tengo todos juntos y ordenado, selecciono esto. Esta es nuestra referencia de celda. Tiene que ser menor o igual a al lado derecho de nuestra restricción, que en este caso es nuestra capacidad. Es decir, ¿qué es lo que le estamos diciendo acá al solver? De que la columna D, que tiene los requerimientos según el programa de producción que realicemos, no tiene que superar la restricción del lado derecho, el lado derecho de las restricciones, que sería el total que tenemos disponible. Estas son nuestra cantidad de recursos disponibles. Ponemos agregar. Ahora tenemos esta restricción que era la de política, tiene que ser mayor o igual, y la restricción era 0. Siempre traten de utilizar las referencias celda, utilizar las fórmulas, eso simplifica mucho el modelo. Y ponemos aceptar. Ahora ustedes van a decir, ¿pero qué pasó? Falta una, que es la restricción de no negatividad. Esto es lo que les quería explicar. Nosotros, no escribimos matemáticamente la restricción de no negatividad en el modelo, porque Solver tiene una opción de que convierte todas las variables en no negativos, que es esta celdita que está acá. Si nosotros la destildamos, le estamos diciendo Solver puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Entonces, si la tildamos, le estamos diciendo a Solver que ese valor puede ser de 0 o positivo. Nosotros para resolver este tipo de problema utilizamos el método simplex y ya quedan todos los parámetros para resolver nuestro ejercicio. Ahora solamente lo que nos toca es resolver. Bien, ¿qué es lo que hace Solver? Solver lo que hace es un algoritmo, tiene un algoritmo de repetidas iteraciones y va combinando la cantidad en este caso, la cantidad de producto de cada uno y trata de buscar cuál es la que maximiza la ganancia. Bien, cuando Solver encuentra una solución, nos dice esto. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Eso es lo importante. Cuando tenemos este tipo de cartelito, sabemos que es posible encontrar, en este caso, un programa de producción, una mezcla de producto en la cual satisfagan todas las restricciones. Que eso es lo que queremos hacer. Bien. Esto al responder al análisis de accesibilidad de límites lo vamos a ver en otro ejercicio, pero en este caso solamente nos vamos a centrar en lo que sería, cuál sería la mezcla óptima de producción. Entonces damos a aceptar y vemos lo siguiente. No se asusten, solamente que es un número muy grande. Y sucede lo siguiente. Vamos a analizar los resultados. Solver nos dice que deberíamos producir 2.000 unidades de cristal blanco y 3.000 unidades de cristal azul. Este sería nuestra mezcla óptima de producción, la cual maximiza nuestra ganancia. Nos dice que nuestra ganancia, teniendo ese programa esa mezcla de producto, sería de 12.500. Entonces, vemos acá la parte de las restricciones. Vemos que se están satisfaciendo todas las restricciones. Vemos que
esa mezcla de productos de 2.000 y 3.000 unidades nos da un requerimiento total de etanol de 950 kilogramos y nosotros teníamos capacidad de 1.000, es decir, que no la sobrepasamos. Esa está bien. Lo mismo pasa para aluminio, hidróxido, fósforo. ¿Y qué pasa acá con el cuarzo refinado? Acá con el cuarzo refinado nos da que ocupa totalmente el insumo de cuarzo refinado. Esto, lo que podemos ver a simple vista, es de que en las otras restricciones tenemos capacidad ociosa, tenemos holgura, pero en este caso no hay ningún excedente ni ninguna holgura. Es decir, que estamos tratando con una restricción cuello de botella. Bien, así que eso lo vamos a analizar en el informe de sensibilidad más adelante. Y por el momento acá terminamos con lo que sería el ejercicio del problema número 7. Espero que les haya gustado. Ya cualquier cosita pueden preguntar en los foros y nos estaremos viendo en clase.